prepárate. Gran Cruzada Evangelística, el progreso agrada a Dios. Este 28, 29 y 30 de julio, con el evangelista internacional, Dr. Héctor Antonio González. Una señora turca decía: señora, ¿qué opina usted? Y esta mujer señalaba al cielo y le echaba la culpa a Dios. Dios no es culpable de nada. El hombre es injusto. Dios hace justicia al oprimido, al pobre, al esclavo, al enfermo, al menesteroso. Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Él lo dijo: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La gloria de Dios descenderá sobre este pueblo. Te invita la Asociación de Pastores del Progreso y el Ministerio Evangelístico Internacional Santa Sion. Gran Cruzada Evangelística, el progreso agrada a Dios. Somos líderes. Dios les bendiga a todos, amados. Es un verdadero privilegio de parte de Dios estar aquí en esta tarde compartiendo con todos ustedes, esperando que su programa Tiempos de Libertad sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que está en sintonía de él. Quiero saludar a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, diseminada aquí en esta ciudad del Progreso, hasta los cuales les decimos que los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mi esposa, a mis hijos, hasta Colonia Primavera, que no dudamos que están pues en sintonía de este programa. Este fin de semana fue un fin de semana especial, maravilloso. Estuvimos participando en lo que es el Congreso de la Asociación de Pastores, Retos de la Iglesia, de los cuales fue de mucha bendición para la vida de todos los que estuvimos ahí. Los expositores estuvieron a la altura de lo que era el Congreso y pudimos nosotros sentir que la palabra predicada, enseñada y expresada fue con mucho fundamento en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios. Así que adoramos y glorificamos a Dios por la vida de estos hombres que estuvieron como expositores el fin de semana anterior. Nos han escrito muchas interrogantes, muchas preguntas. Vamos a tratar de darles respuestas. Y nos preguntaban: ¿existieron los hombres prehistóricos, cavernícolas? Claro que no. Cuando se habla de prehistoria se está hablando de antes de la historia. Nosotros los cristianos tenemos un fundamento en la palabra de Dios, en la Biblia, donde la palabra nos enseña que el primer hombre que fue creado en la tierra fue Adán, y que no fue alguien que se vino desarrollando a través de los años, no, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, con una inteligencia pero extraordinaria, fantástica, de tal forma que Adán empezó a nombrar las cosas, y gracias a Adán pues los animales tienen sus nombres, los árboles, la fruta, todo lo que hay en la naturaleza. Dios es un Dios perfecto y Él hace todas las cosas bien hechas. Así que nosotros no compartimos la historia de la evolución, ni que el hombre, el Pithecanthropus erectus, el hombre de Neandertal, no, nada de eso. Creemos en lo que dice la palabra de Dios. Dios hizo a Adán, de la costilla de Adán sacó a Eva, y de ahí para acá parte lo que es el género humano. Nos preguntaban también: pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones? Esto no es nada nuevo en la iglesia. Desde la iglesia del primer siglo, en tiempos de los apóstoles, ya habían quienes hacían una especie de división en la iglesia.
aunque yo no creo en este tipo de divisiones, porque la iglesia es de Cristo Jesús y la iglesia está unida por el Espíritu Santo y por fundamentos de fe. Entonces, aunque hayan miles y miles de denominaciones, es el Espíritu Santo quien se encarga de guardar la unidad de la iglesia de Cristo Jesús. División es cuando alguien se lleva gente de una congregación y se convierten en secta y empiezan a renegar de lo que son los preceptos fundamentales de los que la palabra nos enseña, que fundamenta nuestra fe en Cristo Jesús. Así que ya en tiempos de Pablo andaban muchos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Dicen los teólogos que estos eran los más orgullosos, los que decían: yo soy de Cristo. Yo veo los nombres de las congregaciones como estandartes, los veo como el símbolo de cada congregación. El cristiano que pertenece a determinada congregación se siente gozoso, se siente, por decirlo de una forma, orgulloso de pertenecer a esta casa de oración, porque eso es lo que representa. Miren, el creyente que no ama la casa de oración donde se congrega, la iglesia, lo que le llamamos comúnmente la iglesia, las cuatro paredes, el edificio, que entendemos que eso no es la iglesia, es la casa de oración, es el edificio que alberga la iglesia, pero comúnmente se le llama iglesia. El creyente que no ama esa casa de oración, ese creyente no ama a nadie. Es el creyente que no se preocupa por el lugar donde se congrega, por ver en qué puede contribuir al arreglo, al ornato, al bienestar de la casa. Definitivamente ese no ama a nadie. No, es imposible que no hayan denominaciones, que no hayan congregaciones. Esto siempre iba, falta que se desarrollen muchas más. Hay millones de rótulos, de nombres, identificando tal o cual congregación. Pero la unidad, mis amados, quien la sostiene es el Espíritu Santo. Así que dentro de todas estas congregaciones, con diferentes rótulos, con diferentes nombres, ahí está la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa que Él guarda, esa que Él guía y esa iglesia que Él se va a llevar en el momento que menos lo pensemos, para que esté ante su presencia por la eternidad. Así que, mis amados, no nos preocupemos por los nombres, por los rótulos. Eso no nos divide, eso más bien nos enseña a amar el lugar donde nos congregamos y a sentirnos bien. Todos somos de Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Ahí hay un número en pantalla, mis amados: 9563-2347, para que nos escriba sus mensajitos, para que nos mande sus preguntas, sus comentarios, o si necesita algún consejo en lo personal, escríbanos. Aquí estamos para ver en qué podemos ayudarle y de esa manera nosotros sentir que somos vasos útiles en manos de Dios. Pastor, nos preguntaban cuál es la edad apropiada para tener novio. La edad apropiada para tener novio es la edad de la madurez, es la edad de la responsabilidad. Se puede ser joven y tener estas cualidades, y se puede ser viejo y no tenerlas. Hay gente adulta que tiene comportamientos como de niño, y hay jóvenes, jovencitas, que tienen un carácter bien estabilizado, que actúan con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Pero a nuestras amadas y nuestros hermanitos, no corran. El hobby del joven del mundo, el que no tiene a Cristo, ese estar enamorando cipotas en cuanto a los varones. Y las niñas de 10, 11, 12 años, allí andan que
buscando quién las enamore, o ellas mismas, porque las cosas están terriblemente cambiadas, ¿verdad? Pero usted que está en Cristo, no corra, no se desespere. El Señor tiene la persona que va a convertirse en su esposo o en su esposa. Mis amadas, jovencitas, dejen de andar besando sapos para encontrar su príncipe. Dios ya lo tiene. Así que solo tenga paciencia, espere en el Señor y Dios le va a dar al hombre que la va a honrar para toda su vida. Entonces, no hay una edad que podamos decir 15, 16, 17, 20, 25 años, no tenemos una edad. Pero sí hay características que son muy útiles para tomar una decisión. Escríbanos, 9563-2347. Pastor, ¿cómo puedo reconocer un falso maestro o un falso profeta? Esto no es así nomás, mis amados. Para darnos cuenta de la falsedad de algún maestro o de algún profeta, hay que haber estudiado la palabra, hay que haber profundizado, y esto no se concibe de la noche a la mañana. Hay que tener un conocimiento bien estable en cuanto a la palabra de Dios, tener doctrina, estar bien cimentado para poder emitir criterios y poder emitir juicios, para de esa forma juzgar si lo que nos están enseñando es correcto, si lo que nos predican tiene el respaldo de la palabra. El problema de nuestra gente en las congregaciones es que ya no quieren estudiar la palabra, no dedican tiempo al estudio y por eso sus conocimientos son someros y no hay profundidad, y por eso los engañan, los embaucan con cualquier cuestión. Miren, y no solo se trata de estudiar la palabra, sino de hacerlo bien hecho. Por ejemplo, hay gente sacando doctrinas en este tiempo que agarran textos del Antiguo Testamento, textos aislados, y ya le dicen a la iglesia en sus enseñanzas, por ejemplo, las maldiciones generacionales. Agarran allá el libro de Deuteronomio y le dicen a la gente, miren, hay maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Y la gente cree, y yo he visto gente llorar, porque creen que aún estando en Cristo las maldiciones generacionales los persiguen. No. Ahí habla de que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que hacen la maldad. Pero dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones a aquellos que son temerosos. Si hablamos de 1000 generaciones, esto nos abarca a nosotros y aún nuestra descendencia. Es inimaginable la línea generacional. Nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas fueron hechas nuevas. Allá el profeta Jeremías, Dios le dijo, dile al pueblo de Israel, nunca más se van a andar repitiendo este refrán, los padres comieron las uvas y a los hijos les pegó la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien es responsable de sus actitudes. Yo no voy a tener ninguna maldición por lo que hizo mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no, nada que ver. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De esa forma, mis amados, sacan los textos fuera de los contextos y sacan sus doctrinas para atemorizar a la gente, y la gente sale corriendo a buscarlos, a pactar, a buscarlos para que estos maestros los liberen de esas maldiciones generacionales. Lo que ya Cristo no pudo hacer en la cruz, ningún hombre lo puede hacer. Entonces, hay que entender bien cómo debemos estudiar la Biblia. Por ejemplo,
Desde Éxodo hasta Malaquías es el trato de Dios con el pueblo de Israel. Ahí no tiene nada que ver la iglesia. No me anden agarrando textos, por favor, de Éxodo hasta Malaquías y decirle a la iglesia, esto es para usted, que Dios dice aquí en su palabra que usted, iglesia, tiene que hacer esto y esto y esto. No, ese fue el trato de Dios con el pueblo de Israel. Nada que ver con la iglesia. Podemos sacar alguna enseñanza, pero entendamos que eso era exclusivamente Dios y el pueblo de Israel, de intermediarios los profetas, el libertador Moisés, jueces y tantas gentes que Dios levantó para que intervinieran. Del Nuevo Testamento hasta la tercera carta de Juan es el trato de Dios con la iglesia y con la humanidad, porque de ahí para acá está lo que es el nuevo pacto. Aunque en los evangelios de Jesús hay que estudiarlos con mucho cuidado, porque Jesús en un 80% su trato fue con el pueblo de Israel. Trataba con los saduceos, con los fariseos, con los escribas, con el pueblo en general, porque Cristo, judío de nacimiento, de la tribu de Judá, vino a que se cumpliese lo escrito en la ley. Entonces mucho de lo que Cristo enseñó y mucho de lo que Cristo hizo, lo hizo en base a lo que era el pueblo de Israel. Hay enseñanzas que Cristo dejó de manera general, que son las que tomamos para la iglesia, pero estudiando el contexto histórico. Por ejemplo, en un 90% las parábolas, todas son dirigidas al pueblo de Israel, no es para la iglesia. Hay gente que en las iglesias agarra una parábola y ya le dice a la iglesia, esto es para usted. No, saquemos la enseñanza y apliquémosla, pero no como doctrina, como algo riguroso o como algo que tiene que cumplirse. El libro de los Hechos es un libro pues histórico, donde se relatan los acontecimientos de la iglesia, los apóstoles, los milagros, la vida de la iglesia. Hay enseñanza, sí hay enseñanza, pero no hay doctrina. La doctrina de la iglesia en la cual nosotros nos movemos empieza en el libro de Romanos. Desde ahí, miren, Romanos es el libro más profundo en cuanto a doctrina en lo que es el Nuevo Testamento. El libro de Romanos es una pequeña Biblia. Ahí tenemos todo lo concerniente a la vida de la iglesia. Hasta la tercera carta de Juan, que fueron epístolas, cartas pastorales, cartas generales escritas para la iglesia, a la iglesia convertida de Cristo Jesús. Al final tenemos el libro de Apocalipsis, pero ahí no podemos sacar doctrina, porque es un libro profético. Y las profecías se van descubriendo con el paso del tiempo. Cuando ya se cumple algo, decimos, bueno, aquí está en la Biblia, esto es lo que se está cumpliendo. Pero eso nosotros no podemos aventurar a decirnos, es exactamente esto, y se va a hacer de esta y de esta forma. Porque hay un lenguaje ahí que no es un lenguaje común. Imagínense ustedes al apóstol Juan en la isla de Patmos hace 2000 años, viendo helicópteros volar, viendo cohetes despegar, bombas atómicas caer. ¿Cómo podría él, en qué lenguaje describirnos? Entonces él usó un lenguaje figurado, que a veces entendemos qué es y a veces estamos investigando qué fue lo que quiso decir. Entonces, en ese sentido, el libro de Apocalipsis es un libro profético que se va a ir cumpliendo con el paso del tiempo. El estudio de la palabra, mis amados, requiere años y años y años. Pero hay principios generales, que eso nos facilita a nosotros la comprensión de la palabra y saber si lo que está diciendo el maestro
es verdadero, si lo que está diciendo el profeta es verdadero o es falso. Cuando hablamos de principios, ¿de qué hablamos? De principios fundamentales que están establecidos sobre todo. Por ejemplo, cuando hablamos de un principio general, hablamos de lo que es que hay un solo camino para entrar al cielo y es Cristo Jesús. Y ya sabemos nosotros que no nos podemos apartar de ese principio. Que sin Jesús nadie entra al cielo. Que sin Jesús nadie puede estar ante la presencia de Dios Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que le vengan a decir, que comprate 3 candelas, 2 ramas de ruda, que hay que hacer esto y lo otro, ya sabemos que eso es falso, porque no se ajusta a los principios de Dios. Cuando en las iglesias evangélicas le dicen a usted que tiene que hacer esto, que tiene que no quiero mencionar cosas, por eso digo esto y lo otro, pero que ustedes saben que eso es una imposición y le están diciendo que con esto usted va a estar en obediencia y que por medio de esa obediencia usted va a entrar al cielo, le están diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque la obediencia es un requisito, pero no para salvación, porque la salvación es por fe, por medio de la fe, y la obediencia es un fruto de esa salvación, que obedecemos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces nadie por obediencia va a entrar al cielo, se va a entrar por fe. Pareciera que lo que digo es contradictorio a lo que se nos ha enseñado por años, pero la salvación es por medio de la fe, dice la palabra. Claro, Dios demanda obediencia, pero como un principio fundamental en nuestra vida de agradecimiento, pero una obediencia por amor, no una obediencia forzado, porque hay gente obedeciendo porque tienen miedo de irse al infierno. Esa no es obediencia, eso no es por amor, eso es como una especie hasta de chantaje, que voy a hacer esto, voy a obedecer, voy a ser sumiso, voy a agachar mi cabeza, voy a hacer todo lo que me dicen para alcanzar esto. Es como estar haciendo algo para obtener otra cosa. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Entonces hay principios generales, principios fundamentales, que cualquier otra enseñanza que nos digan y no se ajuste a estos principios son enseñanzas falsas. Así se estudia la palabra de Dios. Llámenos, mis amados. Ahí está este número en pantalla. Quiero enviar un saludo hasta la ciudad de Houston, Texas, a toda la Iglesia de Dios Santa Sion, que pastorea nuestro hermano Héctor Antonio González, a quien vamos a tener en este mes de julio aquí en la Ciudad del Progreso, en una gran campaña evangelística que se va a llevar a cabo el día 28, jueves 28 de julio, viernes 29 de julio, y el sábado 30 vamos a tener una conferencia para la juventud. Ya estamos por confirmar el lugar donde se va a realizar esta campaña. Posiblemente a la otra semana les estemos diciendo dónde. Pero pedimos a todos nuestros amados pastores, a todos los líderes, a todas las personas que quieran colaborar y cooperar para que esta cruzada se lleve a cabo y sea un éxito, y que Dios sea honrado y glorificado. Pues llámennos, escríbanos, y vamos a estar nosotros pendientes de que todo esto salga para bien, para gloria de Dios. Llámenos, mis amados, discúlpenos si no les contestamos las llamadas, pero no es la tónica del programa. Nosotros aquí es un programa de preguntas y respuestas, y sin dudar, pues algunos quizás no compartan este tipo de respuestas y quizás nos puedan llamar para decir que no están de acuerdo, y no, eso no nos interesa entrar en polémica. La vez pasada estaba viendo un programa cristiano, que sacan llamadas al aire, y el hermano estaba tocando un tema, pero grueso, pues,
un tema de mucha seriedad. Y alguien llama y sacan la llamada. Sí, dice que quiero mandarle un saludo a mi novia que está en tal parte. No, dice el hermano, no nos llamen para eso. Y es cierto, miren, usted como televidente tiene que ubicarse. Usted tiene que ver qué tipo de programa es el que está viendo y cuál puede ser su participación. Si usted tiene un programa musical, pues llame para que lo complazcan con una alabanza. Llame para enviar un saludo. Pero un programa que tiene una tónica diferente, no lo haga, porque esto más bien es interrumpir al presentador como la tónica del programa, ¿verdad? Nos preguntan, pastor, ¿qué es la unción? ¿Qué significa ser ungido? Miren, ungir literalmente es aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Eso es ungir, untar, derramar. En el sentido bíblico, más que todo en el Antiguo Testamento, es cuando el sacerdote o el profeta derramaban aceite sobre algo o sobre alguien para consagrarlo al servicio de Dios. Esa era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado esa cosa, ese utensilio o esa persona. Ya en el Nuevo Testamento esta práctica desaparece, puesto que desaparece todo lo que es el sacerdocio arónico y se instituye un sacerdocio en Cristo Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir, o lo que llaman los teólogos, aquello era el tipo del antitipo que se manifiesta ya en el Nuevo Testamento. Entonces, al aparecer el antitipo, el tipo desaparece. Si el aceite, por decirles algo, era un tipo del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es derramado y ya no hay necesidad de usar el aceite que Dios había ordenado por medio de Moisés al pueblo de Israel usar, sino que ahora Dios unge a la persona que se convierta a Cristo con el Espíritu Santo. Dios lo convierte en templo y morada del Espíritu Santo, y dice la palabra que cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos la unción del Santo. ¿De qué santo? De Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús se fue a bautizar? Ahí una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo posó sobre él en forma de paloma. Entonces ahí se entiende simbólicamente que esto fue la unción que Dios derramó sobre Jesucristo, y esa unción que operó en Jesús es la unción que opera en cada uno de nosotros. Así que usted no se sienta menos que nadie. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es ungido. Recuerden que en el Señor no hay mega ungidos, ni ultra ungidos, ni gente que atraviese paredes. No, aquí todos estamos en la carne, somos templo y morada del Espíritu Santo, y Dios derramó sobre cada uno de nosotros la misma medida en el Espíritu, porque Dios a todos nos dio una misma medida en el Espíritu Santo, para que nadie se ande peleando ni diciendo que Él es más ungido que el otro. Lo que pasa es que hay gente que siempre quiere andar sobresaliendo y creyéndose más espiritual que los demás, pero no. Su vida espiritual usted puede irla acrecentando de acuerdo a cómo son sus actuaciones. Si usted practica ejercicios espirituales, la lectura, la oración, la predicación, la visitación, si usted dedica su vida al servicio de Dios, usted va a andar volando literalmente, porque se va a sentir que su vida espiritual está bien agigantada, y cualquier problemita, cualquier demonio que se le presente, te lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. Así es la vida del creyente en estos tiempos. Así que esa es lo que significa unción y lo que significa, mis amados, ser ungido. Escríbanos.
Estamos para contestar sus mensajes y para dar a conocer pues el concepto bíblico. Tratamos de que nuestras respuestas sean lo más apegado al texto bíblico. No estamos en este programa inventando cosas, ni diciendo respuestas sin tener un conocimiento profundo de lo que estamos diciendo. En otras palabras, no estamos improvisando. Dios ha tenido a bien prepararnos y de esta forma pues hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios. Pastor, nos preguntan qué es una secta. Con frecuencia creemos que una secta es un grupo de adoradores de Satanás que están sacrificando animales, que están haciendo esto. Pero esos son extremos. Miren, en realidad las sectas parecen mucho más inocentes. Son como blancas palomitas que no le hacen daño a nadie. Así son las sectas. Son sutiles. Solo presentan una cara de bondad, una cara de amor, pero en el fondo lo que quieren es desestabilizar al cristiano, porque las sectas se preparan para desestabilizar la vida espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Pero en qué? ¿O qué es lo que caracteriza a las sectas? Las sectas generalmente niegan los aspectos fundamentales de lo que es la verdad bíblica. Por ejemplo, usted puede decir, es una secta, y dígalo con toda seguridad, si usted mira que niegan la Trinidad de Dios. Todo creyente en Cristo Jesús, creemos que Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si la persona que usted tiene al frente le está negando que existe esta Trinidad, usted identifíquelo como una secta y más no le haga caso, déle la espalda y váyase. Porque para entrar en discusiones estériles, esta gente está preparada para la discusión. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para predicar la palabra, y el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que no, pues, que no escuche. Otra característica de las sectas es que niegan la deidad de Cristo Jesús, niegan la divinidad de Cristo Jesús. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, cuando alguien niega la divinidad de Cristo o niega la hombría, el ser humano, la humanidad de Cristo Jesús, también es una secta. Otras niegan el Espíritu Santo. Ustedes saben que hay sectas que totalmente, rotundamente niegan el Espíritu Santo. Y hay otras características, pero que son de menos peso. Pero estas son las sectas. Yo he conocido gente que se congrega en este tipo de sectas. Llevan una vida moral, pero aceptable, una vida ética, pero de primera. Cualquiera se confunde. Siempre están con una sonrisita, siempre están, miren, con una amabilidad tremenda, mucho mejor su comportamiento que el de muchos creyentes en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios, porque la ética y la moral es parte de la conducta humana. Pero el reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso es parte del regalo de Dios para nuestra vida y es lo que nos lleva a la vida eterna. Entonces, digo esto también como una reflexión, porque nosotros los creyentes en Cristo deberíamos de tener otro tipo de conducta, de ser personas mucho mejores de lo que hemos sido, tratar de ir mejorando cada día y que la gente hable bien de Dios por medio de nuestro testimonio, porque eso es lo que Dios nos aconseja.
de ir cada día mejorando, de ir madurando, de ir creciendo. A eso se refiere, a un cambio de conducta, a una transformación en lo que es nuestro carácter. Así es, mis amados, esto es lo que es las sectas. Pastor, nos preguntan qué es la batalla de Armagedón. Armagedón es una palabra que viene del hebreo que quiere decir Magedone, que significa monte Megiddo. Hay un valle de Megiddo allá en el Medio Oriente, en Israel. Es un valle donde se han librado unas 200 batallas en toda la historia. Los hechos más sobresalientes que se han dado ahí, las características especiales, es que Barak ahí obtuvo su victoria sobre los cananitas. Eso está en Jueces 4:15. Y la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Pero también han habido eventos trágicos que ahí en ese valle también fue donde muere el rey Saúl con sus hijos, y también ahí murió el rey Josías. La Biblia lo menciona de Armagedón en el libro de Apocalipsis, referente a que ahí Satanás va a reunir los ejércitos de la tierra para destruir al pueblo de Israel, a lo que se le llama la batalla de Armagedón. Pero es ahí donde interviene Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y destruye a estos ejércitos, y Satanás y sus demonios son encarcelados, son puestos prisioneros por 1000 años, y este evento da paso a lo que es la instauración del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Un reino literal, un reino que la gente va a saber que están viviendo en el reinado de Jesús. No como ahorita que andan diciendo muchos que ya estamos viviendo el reino. No. Nosotros en lo personal, sí, pero es un reino interno, pero no es externo. Imagínense cómo va a estar Cristo gobernando con tanta picardía, tanta delincuencia, tanto pedófilo, tanto lesbianismo, tanto homosexualismo. ¿Este es el reino de Cristo? No. Cuando Cristo venga a gobernar, se va a mostrar quién es el que está ejerciendo el poder, y la conducta de la gente va a ser 180 veces en un giro totalmente diferente, porque Satanás va a estar atado, y Satanás pues es el que le pone el fosforito a la mechita que hace explotar el pecado. Entonces la gente va a ser más comedida, va a andar con más pulso, y se va a ver lo que es el gobierno de Cristo contra lo que ha sido este reino que ha sido entregado al Dios de este siglo, que es Satanás, y la cual la palabra de Dios lo dice. Entonces, eso significa Armagedón, mis amados, Valle de Megiddo, donde se va a librar la batalla que va a dar paso a lo que es la instauración del reino milenial. Escríbanos. Pastor, nos dicen, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué significa esta expresión? Y es cierto, esta expresión es usada muchas veces en la palabra, y nunca le hemos dado pues la importancia necesaria, y leemos, y este es el día del Señor. Pero ¿a qué se refiere la palabra? Lo que pasa es que en la palabra esta frase tiene varios significados, pero siempre incluye una serie de eventos catastróficos o de bendición que se van a dar y que anuncian el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase, el día del Señor, identifica a Dios interviniendo Él directamente en los asuntos humanos. Les decía, sea para juicio o sea para bendición. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo usa
en Tesalonicenses, donde dice, y el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿para qué lo usa el apóstol Pablo? Él está hablando ahí de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y que ese acontecimiento se va a dar sorpresivamente. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero que se va a dar, se va a dar. Porque el apóstol Pablo esto lo dice, y aquí esto se los digo en palabra del Señor. Y dice, no todos precederemos a los que dormían. Y empieza a hablar de lo que es el arrebatamiento, pero él lo dice en palabra del Señor. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque cuando el apóstol Pablo quiere dar un consejo personal, él dice, y esto se los digo yo, no el Señor. Y esto se los digo por vía de mandamiento. En otras partes dice, más quisiera que todos se quedasen como yo. Entonces entendemos que ese es su pensamiento, es su forma de aconsejar. Pero cuando él dice, esto se los digo en palabra del Señor, agarrémonos bien, choquémonos la faja, porque esa es palabra salida directamente de la boca de Dios. Así que eso significa esta frase, mis amados, lo que es el día del Señor. Nos preguntan, ¿qué es el alfolí? Pues el alfolí era un granero, un almacén donde valga el juego de palabras, se almacenaban o se guardaban lo que eran las provisiones, las cosechas. Recuerden que el diezmo hebreo era un diezmo de alimentos. Era el 10% de las cosechas. 10% del trigo cultivado, de la cebada cultivada. Bueno, los fariseos eran tan meticulosos en esto que diezmaban hasta las cuestiones menores como la menta, el eneldo, el comino. Pero el alfolí era el granero o el almacén, el local donde guardaban los alimentos para estarse alimentando todo el año, porque las cosechas salían una vez al año. No es el recipiente que tienen en las iglesias y que tienen el rotulito ahí, aquí está el alfolí, traigan los diezmos. No, eso no es el alfolí. Y cuando en el libro de Malaquías la Biblia dice, y abriré las ventanas de los cielos, se está refiriendo a que Dios iba a hacer llover sobre la tierra cultivada del pueblo de Israel cuando ellos estuvieran anuentes a cumplir las demandas de Dios en cuanto al diezmo. Entonces, como son lugares tan áridos, que escasa lluvia, entonces Dios les decía, no, si ustedes diezman, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobre lluvia, para que sus cultivos crezcan y produzcan a 100 por 1. Eso es lo que significa el alfolí, mis amados, y eso es lo que significa también derramaré bendiciones, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Quiere decir que Dios iba a estar pendiente de los cultivos y de las cosechas. Nos preguntaban, hermano pastor, nos dicen, ¿qué dice la Biblia acerca de las citas y el noviazgo? Miren, estas palabras como tal no aparecen en la Biblia, pero sí hay referencias generales que nos dan ciertas ideas de cómo tener un comportamiento. Hay que ser sumamente cuidadoso. Recuerden que esto de las citas es algo que se trae del mundo. El cristiano, pues, debería ser cuidadoso en el uso de estas cuestiones citas. Y la pareja cristiana no debería estar en lugares solos o ellos solos por muchos o largos ratos. No es correcto ni es conveniente.
En cuanto a las citas, usted, mi amada hermana, si es alguien que no tiene a Cristo, no le acepte citas. Y si es cristiano, piénselo también. Mire su testimonio, vea, no vaya a ser un tunantillo de estos que abundan en las iglesias y que andan arruinando la vida emocional de nuestras hermanitas, las enamoran, se hacen novio de ellas, luego las dejan por buscar a su tanita, que tal vez es la amiga de ella. Y eso se da comúnmente en las congregaciones. Entonces, usted, hermanita, véale el testimonio. No se deje impresionar por la primera. Ore a Dios, que Dios guíe sus pensamientos e ilumine su vida. Y en cuanto al noviazgo, la Biblia no nos habla de noviazgo. Lo más cercano que tenemos a esto era que eran desposados, eran comprometidos. Desde antes de casarse hacían votos de compromiso, que eso podría ser como una especie de noviazgo, pero era un compromiso aún más serio, porque eso llevaba al matrimonio. ¿Recuerdan a María y José? Estaban desposados, estaban comprometidos en matrimonio. Aquí podríamos decir, en nuestra cultura eran novios, allá eran desposados, comprometidos. Eso es lo más cerca al noviazgo. Por eso la Biblia no nos da tantos detalles, porque la cultura oriental es más seria que la cultura occidental en este aspecto. Y allá los compromisos se adquirían de padre a padre, no de hijo a hija. Aquí no, aquí tenemos ya cipotes de 11 años, 12 años, ya son enamoradísimos y no le piden permiso a nadie para andar molestando a las niñas, y también tenemos a las niñas actuando casi de la misma forma, porque ahora está parejo, es igual, tanto el jovencito como la jovencita andan enamorándose. Entonces, eso es lo que podríamos apuntar en cuanto a lo que es las citas y el noviazgo. Pastor, nos preguntan qué fue lo que pagó Jesús. Diezmo, tributo o impuesto. Lo que revela la palabra que Jesús pagó fue un impuesto que todo israelita tenía la obligación de pagar para el templo. Esto fue dado en ordenanza a Moisés. Ahí está en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 13 al 15, donde Dios le ordena a Moisés que traslade esto al pueblo, donde todo israelita mayor de 20 años tiene que pagar este impuesto al templo. Esto era como un impuesto o una ofrenda que se pagaba para evitar que tragedias, que males, que cuestiones desastrosas llegaran a la vida de las personas. Entonces, todo israelita pagaba el impuesto al templo. Esto se hacía en el mes de Adar, en el calendario hebreo, que es como en el mes de marzo. Y empezaban los anuncios desde el primero del mes de Adar, de marzo, digamos, hasta como el 15. Luego del 15 instalaban mesas recaudadoras. No lo hacían a través de los publicanos, porque eso para ellos era pecaminoso, sino que nombraban representantes. Y en todas las ciudades, en todo el país, nombraban comisiones de personas, instalaban las mesas. La gente llegaba a pagar. En tiempos de Moisés era un medio ciclo. Ya cuando estaba Jesús eran dos dracmas. Entonces, la gente pagaba el día 25 y se recaudaba mucho dinero, que estas ofrendas servían para lo que era el mantenimiento de culto en el templo. Acuérdense que se sacrificaba un animal por la mañana y uno por la tarde. Se compraba incienso, se hacían tantas cosas
que generaban gastos, y para mantener esto durante todo el año era necesario recaudar este impuesto. Cuando a Jesús se lo llegan a cobrar, no se van directamente de Jesús, sino que se van donde Pedro y le preguntan a Pedro, ¿y el maestro no paga impuestos? Jesús los escucha. Ellos se lo dicen a Pedro para que lo entendiera Jesús. Jesús les dice a Pedro, Pedro, cuando los reyes recaudan impuestos, ¿quiénes lo pagan? ¿Los hijos o los extraños? Y Pedro le dice, los extraños. Jesús le dice esto porque como era un impuesto para los gastos de operación del templo, y el templo es de Dios, y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús le dice en otras palabras, pero yo no estoy obligado a pagar esto. Y Jesús recalca y le dice, pero para que no se escandalicen, para que no hagamos un alegato, para que no se haga un alboroto de esta cuestión, andate a tirar una cuerda, saca un pez, ahí van a sacar una moneda equivalente a 4 dracmas para que pagues tu impuesto y para que pagues el niño. Entonces, ese fue un impuesto que Jesús pagó. Jesús no diezmó. ¿Por qué no diezmó Jesús? Porque el diezmo era para agricultores, para ganaderos, porque el diezmo era en especies, era en alimentos y era en animales. De cada 10 ovejas que parían, apartaban una para el diezmo. De cada 10 vacas, apartaban una para... y así sucesivamente. Y en cuanto a los cultivos, de cada 100 sacos de trigo, por decirles algo, apartaban 10 para entregarlo a los levitas para que ellos se alimentaran de estos alimentos. Entonces Jesús ni era ganadero, ni era agricultor. Creemos que Jesús fue carpintero porque era el oficio de José, su padre, y que Jesús aprendió el oficio. Entonces el diezmo tampoco consistía en dinero. Entonces de esta forma Jesús no diezmó, ni sus discípulos. Diezmaban, reitero, los ganaderos, los agricultores, los que cosechaban, los que sembraban. Estos eran los que diezmaban. De esta forma dejamos establecido que Jesús lo que pagó fue un impuesto al templo. Gracias a Dios porque ha habido bastante pregunta y esperamos que nos sigan mandando mensajitos, ¿verdad? ¿Puede un cristiano tener negocios con un incrédulo? Miren, no debería. Aunque me digan ustedes que sí, yo pienso que no es correcto. Pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Recuerden que nosotros somos luz y que el que no tiene a Cristo es tinieblas. Incluso las sociedades hay que verlas, pero de muy cerquita, aún con los mismos hermanos en la fe. Miren, el dinero es tentador. Miren, yo conozco gente que de las iglesias se ha llevado plata. Los ofrendas, dineros de la iglesia se los han llevado. Eso de administrar dinero y de manejar dinero es tremendo. Hay que estar bien cimentado y con una mente saludable para meterse a una cuestión de estas, de administrar dinero. No es conveniente de que estar de socio con personas que no tienen a Cristo Jesús, porque el que no tiene a Cristo Jesús va a querer hacer prosperar su negocio a costa de cualquier cosa. Si tienen que dejar de pagar impuestos, lo van a hacer. Si tienen que arreglar un contador para que en el recibo de luz
le salga menos, le van a hacer. Si tienen que pagarle menos de lo acordado al empleado, lo van a hacer. Si tienen que hacer cualquier cosa para obtener ganancias, lo van a hacer. Y tal vez nosotros como cristianos no compartimos esto. Entonces, no es conveniente, mis amados, que nos metamos en sociedades con personas que no tienen a Cristo, porque no compartimos los ideales, no compartimos criterios, no compartimos nuestra fe en Cristo Jesús. No lo haga. Y si lo está haciendo, debería de analizarlo bien. Y recuerde que nosotros pertenecemos al Señor y que estamos en las manos de Él, y que Él es el que se encarga de proveernos todo y de bendecirnos. Así que si mi consejo le vale, pues no haga sociedades con gente que no tiene a Cristo Jesús. Ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver si tenemos tiempo para una pregunta más. Y aquí está esta que dice: ¿por qué Dios o por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a gente buena? Miren qué pregunta. Y es cierto, eso lo hemos escuchado hasta la saciedad, y ponen ejemplos de tsunamis, terremotos, inundaciones, las mismas guerras donde perecen niños, gente inocente. Pero no es que tengan la razón los que dicen esto. La pregunta no debería ser formulada: ¿por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a gente buena? Habría que definir el término de gente buena y reorientar la pregunta y decir: ¿por qué le suceden tantas cosas buenas a gente mala? Puesto que en el contexto y dentro de la calificación de Dios no hay una tan sola persona buena, justa, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es que no se trata de ver la persona que es calladita, qué alberga en su mente y en su corazón. Miren, hay gente que uno la ve toda calladita, con una sonrisita, y uno dice: que el hermanito, que fulanito, que es bien humilde. Miren, y son terribles, hipócritas hasta donde le llega su altura, y no lo son más porque no son más altos. Hay de todo, y no solo afuera en el mundo, hoy los tenemos dentro de las iglesias también. Entonces, no hay gente buena. Todos hemos sido corruptos. Nos corrompimos. Desde que ya empezamos a desarrollar, ya nuestra inclinación es hacia el mal. Y no que no tengamos pecado, porque desde que nacimos en pecado nos concibió nuestra madre, puesto que la raza humana se degeneró a raíz del pecado de Adán y Eva. Entonces no hay gente buena. Y no es que Dios permite cosas malas a gente buena, es al contrario. Este mundo todavía no ha llegado a su colapso final, porque la misericordia de Dios, porque el amor de Dios, porque Él en su sola bondad ha estado todavía deteniendo sus juicios, su ira. Pero va a llegar un momento en que Dios no va a detener nada, y vienen juicios, viene la ira de Dios a desatarse sobre la humanidad, y ahí sí va a ser el lloro,
y el crujir de dientes. Ahí va a ser el lamento de toda la humanidad por haber rechazado al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados, damos gracias a Dios por esta tarde que nos permitió estar aquí exponiendo su palabra, aconsejándole a usted y esperando que estos consejos sean de mucha bendición para su vida. Y si por ahí hay algo que no le gustó, que le caló, pues reflexione. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está haciendo mal en su vida? Y corríjalo, porque la corrección es aplicada a los hijos de Dios. Dios al que ama lo corrige y lo disciplina. Así que nos despedimos, mis amados. Vamos a estar con ustedes el próximo sábado, siempre en este mismo horario de 4 a 5 de la tarde. Y desde este lugar, su servidor, el pastor Porfirio Álvarez, de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, les dice bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones. Amén.